Hola a todos, bienvenidos un día más al Club de la Calma. Yo soy Beatriz Gómez, estamos en Relax FM y tengo con nosotros a Rosa Moreno. Ella es fisioterapeuta de formación y actualmente terapeuta somática informada en trauma y viene para tratar un tema súper interesante y que muchos probablemente resonéis con él, el tema de la somatización. Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Bueno, gracias a ti en primer lugar por aceptar esta invitación. Bueno, Rosa es una persona muy especial porque es la terapeuta de un amigo mío al que quiero mucho, que le mandamos un besito desde aquí. Y bueno, me ha Mm. hablado maravillas de ti, así que bueno, cuéntame quién eres, cuál es tu formación, cómo has llegado hasta aquí, qué haces. Bueno, pues a ver, es, es largo porque yo efectivamente soy fisioterapeuta de formación. Yo terminé mi formación de fisioterapia en el año 99 y desde entonces empecé a trabajar. Entonces he estado muchos años viendo pues pacientes con dolor, que prácticamente es lo que trae a los pacientes lo que traía a los pacientes a verme. Pero claro, el dolor era el origen, pero poco a poco y muy pronto yo empecé a darme cuenta de que detrás de ese dolor siempre había algo más, ¿no? Había una parte emocional, una parte de la que no se hablaba tanto, de la que no, que como fisioterapeuta pues tampoco sabes abordar muchas veces, ¿no? Pero es verdad que el trabajo del fisio es muy de escucha también, mientras la persona está ahí contigo en la camilla. Entonces eso me ha permitido conocer de primera mano las historias de muchas personas. Y todo el denominador común que yo me encuentro siempre o que me encontraba en su momento, pues era toda una historia de sufrimiento o de, bueno, pues de emocionalmente intensa, ¿no? Vamos a decir. Y a lo largo de los años, pues yo intentando llegar siempre a la raíz un poco de lo que la gente me traía a la consulta, pues empecé a formarme en cosas que ya no eran solo de fisioterapia, que eran ya temas más psicoemocionales. Y bueno, así he estado durante 20 y muchos años hasta que finalmente el punto, digamos, el punto de inflexión para mí fue cuando conocí la obra, bueno, el libro, que son de esas cosas que yo no sé ahora mismo, no consigo recordar cómo llegué al libro de Gabor Mate, cuando el cuerpo dice no. Y conocer a Gabor Mate y su trabajo y leer ese libro para mí fue como poner en palabras lo que yo llevaba viendo en consulta veintitantos años. Entonces, en el momento que pude, me formé con él, hice toda la formación de trauma con él y bueno, y luego un montón de formaciones más que llegaron después, también la formación de Peter Levine, de Somatic Experience, que es como, siempre digo que mis papás son Gabor Mate y Peter Levine, ¿no? Dentro del mundo del trauma, porque ahora ya me dedico sobre todo al trabajo somático, ¿no? He hecho también la formación de IFS, los sistemas de familia interna, bueno, muchas formaciones que bueno, se pueden leer ahí en mi web, ¿no? Pero que no tiene ahora tampoco relevancia. Quiero decir que al final es un poco la suma de todo eso lo que ha hecho que yo ahora pueda trabajar desde un lugar pues muy integrativo. Para mí es importante poder ver a la persona como un todo, ¿no? Y bueno, yo ahora me dedico a eso, a la terapia somática informada en trauma, que es así como el título que puedo decir que es a lo que me dedico. Y bueno, trabajo en el uno a uno con, pues como, con personas como el amigo que has mencionado y otros pacientes que tengo y luego también en grupos a nivel online, porque yo el trabajo ahora ya lo hago online, antes sí que trabajaba presencial, pero ahora ya todo el trabajo es online y trabajo individual y en grupos, entonces en todos los espacios que tengo, sí, es el que trabajo Maravilloso, ahora. Rosa. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué dirías que es la somatización? Ay, pues las somatizaciones es lo que tiene el 90 y mucho por ciento de la población, si te pones, ¿no? La somatización es la forma en la que el cuerpo expresa toda la información no procesada a nivel emocional, a nivel psíquica también, porque esto tenemos que hablar de que el ser humano se mueve, es un todo, ¿no? Podemos fragmentarlo, ¿no? Que este ha sido un poco el gran error a lo largo de la historia, la fragmentación de las personas, del ser humano.
Entonces la somatización, digamos que es la forma en la que el cuerpo manifiesta algo que necesita nuestra atención en un nivel más sutil, ¿no? Más psicoemocional, incluso a nivel espiritual, o sea que es que aquí nada se queda fuera. Pero un poco la somatización para mí es esta la definición que siento más acertada, ¿no? ¿Y dirías que muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día son de origen emocional? Sí, no sé, igual me paso, pero el 90 y muchísimo por ciento de las enfermedades lo son. Porque cuando entiendes la biología que está detrás de los procesos psicoemocionales, entiendes que la respuesta de nuestro organismo sea a través del idioma que tiene nuestro cuerpo, que es el idioma de las sensaciones, ¿no? De los síntomas, de esas, de esa sintomatología, de esas cosas que los pacientes normalmente o las personas perciben como algo incómodo que se quieren quitar de encima, pero que en realidad tenemos que verlo como un mensaje, ¿no? Que está mandando nuestro sistema para que llevemos la atención hacia algo que está pendiente de ser revisado, ¿no? Es un poco, ese es el resumen un poco de cómo yo veo la enfermedad hoy en día, ¿no? El proceso en el que el cuerpo entra cuando no hemos resuelto determinados asuntos internos. Entonces, claro, si la enfermedad o los síntomas son un proceso, son el resultado de un proceso, si trabajas sobre el proceso que dio lugar a esos síntomas, probablemente y muy habitualmente los síntomas cambian y remiten. A veces no, porque luego depende mucho de, claro, de muchos factores, no Entiendo, solamente, ¿no? Si el proceso es reversible, si no, claro, claro, hay cosas. sí. Y te quería preguntar, ¿no? Porque hay un mito, ¿no? Que se oye por ahí de la gente oye somatización y a veces piensa, eso es algo que está en tu cabeza que te estás inventando. Mm. Entonces, un poco por desmontar este mito, ¿no? Porque somatización no significa mi cabeza lo crea, pero es psicológico y me lo estoy inventando. No, Explícanos tú esto. es que esto, claro, esto es un puzzle que hay que hay que intentar entender como algo integrado. O sea, como decía antes, como venimos de esta fragmentación de la mente por un lado, el cuerpo por el otro, las emociones por el otro, pues mucha de la fantasía que hay hoy alrededor de la enfermedad tiene esto que comentas, ¿no? De esto es psicológico, te lo has inventado, o es sugestión. Y en realidad lo que ocurre es que tenemos que pensar en el sistema, en el cuerpo, o sea, en el sistema humano, o sea, en cómo somos, cómo existimos en el mundo, como un conjunto. Y todo eso está mediado por algo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, pero que pertenece a nuestro sistema nervioso de supervivencia. Es decir, nuestra forma de responder y de estar en el mundo, para nuestra biología, tiene solamente un propósito, que es sobrevivir. Entonces, esas respuestas de es que te lo inventas, es que es psicológico, no es más que una búsqueda de equilibrio de nuestro sistema a algo que percibe como una amenaza, ¿no? Y entonces aparece la respuesta primaria, que es la del sistema nervioso de supervivencia, y que condiciona el resto de respuestas, incluso luego las más conscientes, ¿no? Entonces, no se trata de que te lo estés inventando, sino de qué es lo que está pasando o qué información tiene tu sistema guardado desde que llegaste a este mundo, incluso desde mucho antes, para que piense como está pensando, ¿no? Entonces, hay que abordar estas cosas siempre con mucha curiosidad, no ser eh, reduccionistas tampoco. Siempre, una de las cosas, por ejemplo, que yo reconozco que me han ayudado a, a, trabajar en lo que trabajo es la curiosidad, ¿no? El deseo de aprender, de profundizar, de ir a la raíz, de entender el porqué del porqué, ¿no? Entonces, no te voy a decir casi como una obsesión, pero cuando siento que hay algo detrás de lo que parece obvio y que hay algo más que seguramente esté detrás, yo voy a ir ahí a ver qué es, ¿no? Porque la raíz es donde está el origen de lo que nos pasa.
Entonces no es que te lo inventas, no es que hay un sistema muy inteligente dentro de ti que lo que está buscando es que sobrevivas, porque realmente tu sistema está percibiendo un peligro. Pero claro, los peligros que percibe nuestro sistema no son los peligros que nosotros en nuestra mente tenemos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces enseguida enjuiciamos, catalogamos, esto es una tontería, no puede ser por esto, pero a tu sistema nervioso no le importa lo que tú piensas, le importa sobrevivir, como digo. Entonces, como considere que hay un peligro real o percibido, el sistema va a poner en marcha todos los mecanismos que están detrás y debajo, digamos, de la somatización. Y luego muchas veces entender también, como decías, ¿no? Que esto es un conjunto y que detrás de cada pensamiento y de cada emoción hay una bioquímica, ¿no? Que a veces es como, dices, esto lo has somatizado, es psicológico y es como, no, mentalmente se piensan que estás generando un dolor, pero que realmente ahí no hay nada. No, es que hay una bioquímica detrás, ¿no? Y si yo estoy triste o me siento pequeña, a lo mejor voy a encoger, ¿no? Voy a encoger mis hombros, voy a encoger la cabeza y está habiendo una bioquímica ahí que hace que mi cuerpo responda, ¿no? Exacto. Y al final esto es lo que hablamos, ¿no? El lenguaje del cuerpo, que te iba a Efectivamente. preguntarte también por eso, ¿no? Un nuevo idioma que deberíamos aprender todos en las escuelas. Sí, yo siempre, yo me acuerdo cuando, ya en la carrera, ¿no? Cuando yo hacía fisioterapia, que hace pues, la torta de años, cuando nos explicaban cómo funcionaba el cuerpo, yo decía, madre mía, pero esto ¿por qué no nos lo enseñan en el colegio? Todo el mundo debería saber cómo funciona su organismo, cómo funciona su cuerpo para, pues, para que lo comprendan, para que lo cuiden, ¿no? Entonces, claro que hay una cascada bioquímica, o sea, es que es un conjunto de respuestas que están teniendo todas lugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando nuestro sistema nervioso percibe un peligro, que ya digo que puede ser real o no, porque es cierto que muchas veces el mecanismo psíquico que creamos alrededor de algo, ¿no? Porque tenemos miedo, porque sentimos que algo va a salir mal, eso genera una cascada bioquímica determinada. Pero eso siempre está motivado, está enraizado en algo. ¿No? Uno no piensa catastróficamente porque sí, ¿no? De hecho, mucho de nuestro estar en el mundo tiene que ver con ese estado de nuestro sistema nervioso. Entonces, claro, aquí tendríamos que hablar de cuáles son esos estados para diferenciarlos, para que la gente pudiera entender que lo que le pasa no es algo raro, que es una respuesta natural y que cada una de esas respuestas genera una cascada bioquímica determinada y que las mismas emociones, además, que la gente es muy típico, ¿no? Que haya personas con ciertas emociones que no se han permitido sentir a lo largo de la vida, ¿no? Esa represión de las emociones, o estar siempre atascado en una emoción particular, ¿no? Personas que están tristes siempre, o que tienen miedo siempre, o que están incluso alegres siempre, estas personas que dices, esta alegría tampoco es normal, ¿no? Estar siempre es tan alegre. Eh, todo esto responde desde el cuerpo con una bioquímica. O sea, cada emoción tiene una secuencia peptídica de proteínas que se mueven a lo largo de nuestro sistema nervioso, de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune y que genera unas respuestas que pueden luego derivar o no, depende, en una somatización. Ujú. Pues vamos a hablar, si te parece, de estos estados que me comentabas, porque creo también que puede ayudar a que la gente vea si resuena, ¿no? Con alguno de esos estados y aliviar también un poco la sensación de culpa o de que hay algo mal en mí, ¿no? Porque creo que es algo que, bueno, yo he pasado un proceso de somatización muy gordo en el pasado, ya te conté, y sueles pensar que hay algo mal en tu cuerpo, o en tu sistema nervioso o en tu mente, ¿no? Suele haber esa parte de la gente está bien, la gente hace su vida, están funcionales, están alegres y yo siempre estoy mal, haga lo que haga, tanto física como mentalmente, algo hay mal en mí, he nacido mal de alguna manera, ¿no? Sí, hay un error, ¿no? Tengo un error de funcionamiento ahí dentro, hay Sí, mucho, luego, mira, mucho justo mi de esto. hermano a veces me decía, Vea, nos han hecho mal, porque él también traía, ¿no? Todas estas partes más emocionales y también con somatización física y me decía, estamos mal hechos. Ah, entiendo, sí, entiendo totalmente esa frase, ¿no? De estamos mal hechos, porque es una manera de aliviar el sufrimiento y decir, no entiendo lo que me pasa y como no hay nadie que me traduzca esto, pues yo pues voy a usar el humor, ¿no? Que siempre digo que hay una frase, que bendito humor,
que escuché alguna vez o leí alguna vez, nunca recuerdo dónde, y es, si nada nos salva de la muerte, que al menos el humor nos salve de la vida, ¿no? Entonces el humor es una manera de utilizar la descarga de la presión de lo que nos está pasando. Entonces, bueno, respecto a estos estados del sistema nervioso, cuando nosotros hablamos de estos estados de supervivencia, nuestra biología está preparada para tres tipos de estado, ¿no? Tres tipos de respuesta que bueno, tienen sus nombres, yo lo voy a mencionar, pero un poco solo para que suene, no me voy a meter en terminología complicada ni mucho menos, pero nuestro sistema nervioso podemos decir que tiene, como digo, tres estados. El estado ventral, que es el estado de conexión social, donde nosotros pues estamos tranquilos, estamos conectados con el entorno, me siento a gusto, conectada con, pues, ya no solo con el entorno, sino también pues, con el espacio, ¿no? que me rodea, me siento relajada, tranquila, estoy en lo que se llama en un estado de seguridad. El tema es que cuando nuestro sistema percibe alguna amenaza, que ya digo puede ser real o percibida, y una amenaza no necesariamente tiene que ser el típico león que te viene a atacar, puede ser el Tu tono de, jefe echándote la bronca. un mail de tu jefe, un tono de voz de tu pareja, una noticia que has leído, en fin, o sea, nuestro sistema hoy en día no está luchando contra leones en la selva, entonces nuestros peligros son otros, ¿no? Entonces, en el momento que nuestro sistema percibe un peligro, la primera respuesta que se pone en marcha es la del sistema simpático, que es la que nos lleva a la lucha o a la huida. Entonces, claro, esto bioquímicamente genera una serie de cambios dentro de nosotros donde se ponen en marcha todos los mecanismos para precisamente esto, o luchar o huir. Es decir, es un estado de alta energía donde yo voy a hacer una acción que me va a salvar, ¿no? Es lo que mi sistema nervioso pretende, que es pues luchar contra la amenaza o huir de ella, ¿no? Claro, la mayoría de las veces en esta vida occidental que se lleva aquí, uno ni lucha ni huye y no se mueve de la silla y entonces toda esta respuesta no se puede completar. Entonces aquí tenemos un primer estado donde ya el cuerpo se queda con toda esa energía ahí atrapada dentro del cuerpo que no sabe por dónde liberar, ¿no? Pero luego hay una tercera forma de estar en el mundo vamos, de estar en el mundo de responder ante una amenaza, y es que cuando el sistema evalúa que no hay posibilidad ni de luchar ni de huir, nos mete en un estado que se llama vagal dorsal, que es el estado de congelación. Entonces, ese estado donde te quedas paralizado, no sabes decir qué responder. Esto yo siempre lo explico como muy claro, ¿no? Porque alguien te viene a robar y lo típico que dice, y no me pude mover, no supe qué hacer, me quitó el bolso, me quitó, vamos, me quitó hasta todo lo que llevaba. Entonces, ese sería un estado vagal dorsal, ¿no? De congelación. O al hablar en público, ¿no? También le pasa a algunas personas que se quedan totalmente paralizadas. Claro, es el miedo a la exposición, ¿no? Entonces, claro, su sistema probablemente quisiera huir de ahí, porque no va a luchar con el público, obviamente, pero el sistema se queda paralizado porque no va a huir. Si acaso la persona consiguiera huir, sería me voy de aquí y dejo a todo el mundo aquí plantado, o realmente efectivamente me quedo ahí y el sistema se congela, se colapsa y se queda ahí en congelación. Entonces ese estado ya en un estado más profundo puede llevar a la disociación incluso. Pero esa disociación no deja de ser también una respuesta de nuestro sistema nervioso para protegernos. Y tenemos que pensar en estas respuestas además como unas respuestas que nacen en lo más profundo de nuestra historia como seres humanos. Es decir, nosotros compartimos con los mamíferos ese tipo de respuestas. En la naturaleza se ve muy bien, ¿no? Cuando ves animales que se sienten amenazados, pues o bien atacan o bien salen corriendo, o hay determinados animales, sobre todo animales más pequeños, que de pronto se quedan así como haciéndose los muertos, ¿no? Para que el depredador pues pierda el interés por ellos, ¿no? Incluso algunos pues emiten olores un poco fuertes para que parezca que están putrefactos y que pierdan el interés, ¿no? Pero bueno, nosotros no solemos tener esta parte de la respuesta. Entonces, esas son las respuestas para las que nuestro organismo está preparado, pero de una forma aguda, quiero decir, para un momento concreto. Yo paso una situación de peligro o una situación amenazante, mi sistema tiene este tipo de respuesta
sea el de lucha, sea el de huida, sea el de congelación, y cuando la amenaza desaparece, mi sistema puede volver al estado de seguridad, ¿no? Estoy resumiendo mucho, ¿vale? Porque esto es todo un proceso que Sí, habría sí, sí, que... pero lo has explicado súper bien. Yo conozco la teoría polivagal de Porges y estaba pensando, joder, qué bien explicada. La entiendo Me muy bien. alegro. Y te quería preguntar, yo he escuchado también, aunque no está dentro de esta teoría, una cuarta respuesta de supervivencia, que a ver si la has oído hablar para ver tú qué piensas, que sería como, depende del autor, le llaman de una forma, pero bueno, como la de fusión o complacencia, ¿no? La De, de complacencia, sí. esa es, que es un poco la que usaba yo. Y es Sí, me ahora adapto al otro y hago lo que el otro quiere para sobrevivir. Que, bueno, lo sí, que yo he leído es una estrategia que no se da tanto en animales, sino que ha sido ya como más desarrollada por el humano. exacto. Sí, para mí es, em, desde donde yo lo veo, para mí es una respuesta híbrida entre el estado simpático y el estado dorsal. Es decir, entre el estado simpático de lucha, vamos a decir, y el de congelación. Entonces, si mezclamos eso en un botecito, pues queda este hago, pero para complacer al otro y para que el otro baje su nivel de activación, ¿no? O la amenaza que yo percibo, por lo menos, eh, disminuya y eso a mí me vuelva a ayudar a entrar en un estado pues más de seguridad, ¿no? Dentro de la situación. Entonces es muy sofisticado porque efectivamente es algo creado por el ser humano y diría que tal vez a lo mejor hay determinados animales de compañía que podrían Sí, empezar ya también a copiar esta respuesta. sí. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien las diferencias y es un ejemplo horrible, pero nunca consigo encontrar otro que se entienda igual de bien, que es, por ejemplo, en el caso de una violación, Mm, existe la posibilidad de que tú te quedes totalmente congelada, sí, bloqueada, sin hacer nada, que sería una respuesta de congelación, o que tú de alguna manera sigas el rollo por una cuestión de supervivencia. Eso sería la exacto. complacencia o la fusión, ¿vale? Para que quien nos esté escuchando y no tenga ni idea de esto y diga, estas dicen palabras raras y yo no me entero. Luego hemos hablado también de los trastornos disociativos, que lo estabas comentando en las respuestas de colapso y congelación. Y bueno, yo viví mucho trastorno de disociación, entonces bueno, también un poco para que nos entiendan, son estos estados en los que de alguna manera intentas desconectarte del cuerpo y de las emociones, ¿no? Es como, es tan intenso lo que estoy sintiendo dentro de mí que no lo quiero sentir y me disocio, me intento salir de eso. Yo especialmente lo viví con desrealización. eh, en mi caso empecé no reconociendo a veces las caras de algunas personas que eran muy conocidas y siempre la gente me pregunta, ¿pero dejabas de conocerle? Y yo digo, yo sabía que esa persona, es como yo ahora hablo contigo, yo sé que eres Rosa, pero de repente, en un instante, la cara dejaba de ser reconocida, era como, le veo la cara rara. Mm, O sea, era como si no reconociera los rasgos faciales, pero yo seguía sabiendo que estaba contigo y que era Rosa, ¿no? Y empezó por ahí, y bueno, yo acabé en mi caso dejando de reconocer objetos en mi casa, en algunas calles yo sabía que, la calle que era, pero dejaba de reconocer los lugares, como si me hubieran cambiado la calle, ¿no? Como si la hubieran reformado, hubieran abierto nuevos negocios, pero yo sabía que se iba por ahí. La verdad es que es una situación muy claro. curiosa. Y a la larga tuve problemas, bueno, lo cuento un poco también, ya no por contar mi vida, que la cuento mucho, sino porque para que ahora estoy muy bien, ¿no? Entonces, si alguien también lo escucha, que sepa que se puede salir de esto, o si está viviendo alguno de estos procesos, que son, entre comillas, normales, dentro de que hay que tratarlos, ¿no? Y no dejarlos ahí que sigan su curso, sino ver qué está pasando, pero que no se asusten, ¿no? Que a veces estos procesos de desrealización o despersonalización asustan mucho, porque son, Claro. yo llegué a tener problemas que a veces cuando lo cuento digo, la gente tiene que pensar que estoy loquísima. Em, vi un día un taxi y lo vi muy raro. Es como si mi cabeza no reconociera el modelo de coche del taxi, lo había dejado de reconocer. Entonces me parecía que era un taxi como muy moderno y muy raro. Y al rato vi otro y pasó lo mismo. Y cuando ya vi el tercero, digo, bueno, o la Comunidad de Madrid ha cambiado todos los modelos de taxi de golpe, o me está pasando esto que me pasa en otros ámbitos con el coche blanco. Pues claro, llegó un punto en que los taxis yo los veía raros y eso se extrapoló a los coches blancos. Entonces, cada vez que veía un coche blanco, a mí me daba de realización, me empezaba a marear y el coche blanco me parecía un coche futurista, solo los blancos. Claro, yo llegué a salir, a empezar a salir a la calle con miedo a ver coches blancos, cuando el mundo está plagado de coches blancos. Porque me daban estos episodios y además me mareaba, muchas veces iba con mi perro, llegué a tener incluso algún desmayo.
Entonces, bueno, fue un proceso, la verdad es que bastante intenso y al final es eso, o sea, es un trastorno disociativo y lo que estaba intentando mi mente, mi cuerpo, era separarme, ¿no? Como salirse de mí. Por eso, de alguna manera, pierdes como si fueran recuerdos, ¿no? Porque al final lo que estás perdiendo es el recuerdo que tú tienes del modelo de coche, en este caso de los blancos, ya ves tú. Y ese intento como el cuerpo de no estar ahí, ¿no? Porque es demasiado intenso a nivel emocional, no lo puedes sostener, te lleva a ese tipo de trastornos y a ese tipo de respuestas. Yo no sé si tú has vivido también estos procesos o en tu casa ha sido más, o sea, lo que conoces es más a nivel de formación. Digo, yo es que aquí digo, tengo una experiencia horrible con todo esto y digo, y si alguien lo está resonando, pues mandarle ánimos y un abrazo fuerte porque sé lo duro que es. Claro, todo esto que comentas, que es muy interesante porque al final también entender lo que nos pasa nos ayuda a vivirlo de una Mucho. manera menos alarmante, ¿no? Aunque no sea agradable. Pero primero es reconocer que es una respuesta que está teniendo nuestro sistema nervioso para protegernos de algo, que nosotros conscientemente muchas veces no tenemos a veces conciencia de qué es, pero nuestro sistema ha percibido un peligro y así es como aprendió a protegernos y así es como va a repetir la respuesta de manera permanente, ¿no? Porque el sistema nervioso tiene afinidad y un gran amor por lo que conoce y por lo que sabe que le funciona. Entonces siempre va a elegir los caminos que efectivamente sabe que son resolutivos para el problema, ¿no? Entonces cuando el sistema decide esto es demasiado, lo que hace es efectivamente congelarte y disociarte y entonces aparecen las lagunas mentales, ¿no? La falta de recuerdos, estos procesos como el que tú estabas hablando de desrealización, ¿no? Entonces son mecanismos que no es que estés mal hecho, sino que es la forma en que tu sistema intenta evitar que tú no sobrevivas a esa situación. ¿Vale? Al sistema siempre hay una frase al sistema nervioso le importa un pito si tú eres feliz o no eres feliz, le importa que sobrevivas y esa es su única misión, o sea, hacerte sobrevivir como sea, aunque sea disociada, en desrealización o de las mil maneras que muchas veces lo hace, ¿no? Entonces, antes comentaba que nuestro organismo, nuestra biología está preparada para un episodio particular y luego vuelta al estado de seguridad. El problema es que, bueno, pues por trauma no resuelto, por estrés crónico, por, en fin, mil causas, nuestros sistemas nerviosos pierden la flexibilidad de salir de esos estados y volver a los estados de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema se queda atrapado en un estado de supervivencia. En tu caso, quedó atrapado en ese estado dorsal de supervivencia, donde tiraba de esa desrealización como forma de soportar lo que le pasaba. Yo en mi caso, por ejemplo, yo quedaba atrapada en el estado simpático de supervivencia, de lucha y de huida. Yo he tendido más a quedarme más atrapada ahí, ¿no? Entonces, cada persona tiene una manera de haber sobrevivido a su historia, a sus experiencias, y no todo el mundo va a tener siempre la misma manera de resolver, ¿no? Y de equilibrar esas situaciones, pero sí que hay que saber que cuando nuestro sistema ha perdido la flexibilidad de moverse por todos esos estados del sistema nervioso, porque la realidad es que lo ideal es mi sistema nervioso tiene que tener capacidad para moverse a lo largo de todos esos estados, porque a lo largo del día pasan cosas y yo tengo que y me activo y me muevo y voy y vengo y tengo una discusión con no sé quién y luego tengo que ser capaz, ¿no? Si tengo un sistema nervioso flexible, de volver a mis estados de seguridad. Pero muchas veces ocurre que no, es así, que es la mayoría de las veces. Entonces, claro, la cascada bioquímica que esto genera internamente es lo que hace que de manera permanente se estén bombardeando dentro de nuestro organismo determinadas hormonas y determinadas, bueno, sustancias que tú sabrás mucho también de Hola, eso. cortisol, adrenalina. Efectivamente, sobre todo el gran, digamos, el actor principal de toda la somatización suele ser el cortisol, que es como al pobre le hemos colgado ahí el cartel de responsable, cuando en realidad el cortisol en momentos puntuales, en pequeñas dosis, es muy positivo para nuestro organismo, pero claro, cuando ya se cronifica esa cascada de cortisol permanente a la sangre, aparecen todos los problemas somáticos que se empiezan a mover. Entonces, claro, todos esos desequilibrios que se empiezan a manifestar, yo siempre digo que tienen dos vías principales.
de manifestación. Una es a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal, es decir, todo el eje que activa toda la cascada de peligro en nuestro organismo, que actúa a nivel metabólico afectando a todos los sistemas, sea tiroides, páncreas, gónadas, en fin, todo lo que tiene necesidad de hormonas. Y luego nuestra fascia. Hay una parte, hay un componente fascial importantísimo porque la fascia es yo casi lo llamaría un órgano, ¿no? Sensitivo, que es ese tejido. Quien no conozca la fascia, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es la telita esa típica del pollo, que parece que es como una telita transparente. Pues eso es la fascia, y en nuestro organismo la fascia no tiene ni principio ni fin, envuelve todo, está en todas partes, comunica todo con todo y tiene distintos grosores a lo largo de su recorrido, ¿no? Interno. Entonces, la fascia es una gran receptora de todos estos estados bioquímicos internos y responde precisamente a esos estados. Entonces, cuando mantenemos estados permanentes de estrés crónico o trauma no resuelto, con todo ese cortisol y adrenalina y, bueno, y hormonas ahí en sangre, la fascia empieza a densificarse, empieza a cortarse, empieza a sufrir determinados cambios, que cuando el cuerpo envía esos mensajes al cerebro, el cerebro empieza a recibir mensajes de peligro. Entonces, claro, a veces ese peligro del que hablamos, esa amenaza que podemos percibir, viene de fuera, pero también, casi siempre, hay un componente que viene de dentro, porque a través del nervio vago, que es uno de los principales mediadores en todo esto, toda la información interna que tenemos en nuestro cuerpo también es enviada al cerebro para decir qué está pasando. Y el cerebro, que es un órgano de interpretación y predicción, en el momento que interprete el más mínimo mensaje de peligro, va a poner en marcha de nuevo todos los mecanismos de supervivencia. Entonces, esto es un bucle donde a veces las personas se encuentran con mucha dificultad para salir porque nadie les explica cómo salir de ahí, ¿no? Y entonces a veces pues, estamos en un proceso de inflamación de bajo grado, pues por todo esto que estoy contando, y uno se pone a quitarse el gluten y a quitarse no sé qué cuántas cosas y a cambiar la alimentación y sí, funciona durante un tiempo, porque esto yo me lo he encontrado mucho en consulta, por ejemplo, ¿no? Personas que vienen porque pues ya han intentado, ya han ido al médico, ya han ido al psicólogo, ya han ido al PNI, ya han hecho toda la suplementación del mundo, han hecho dieta, hacen deporte, o sea, ya no, están saturados muchas veces de tantas cosas que están haciendo. Y claro, se sienten muy frustrados y muy agotados por toda la energía que le están poniendo a eso, pero no terminan de mejorar, no terminan de ver un cambio real. Y claro, debajo de todo eso está esa desregulación, ¿no? Donde ese sistema nervioso sigue pensando que está en peligro. Entonces, por mucho que tú cambies tu alimentación y hagas no sé cuántas cientas cosas, el sistema sigue diciendo, pero es que yo sigo en peligro, ¿no? Entonces, ahí el sistema sigue bombardeando con las mismas respuestas bioquímicas. Entonces, por eso digo que hay que intentar ver al ser humano como un todo y ver desde todos los ángulos qué es lo que está pasando. Yo me he encontrado con personas que estaban, pues eso, con suplementación de no sé cuántas cosas, yendo a personas muy conocidas para que si la microbiota, que si no sé cuánto, y aquello no terminaba de mejorar, y hasta que no se han dado cuenta de que había que regular el sistema nervioso no han podido tener espacios donde realmente su cuerpo ha podido responder mejor y Es- decir, uff, ahora por fin, me acuerdo siempre de una paciente que decía, es la primera vez que he podido tener vacaciones en verano, ¿no? Porque ella tenía vacaciones pero no las podía disfrutar porque se encontraba mal, tenía mucha inflamación y a medida que fue regulando su sistema nervioso, claro, su cuerpo respondió y mejoró. Entonces la pobre decía, jo, es que por fin he tenido un verano con vacaciones de verdad, donde he podido descansar, he podido disfrutar. Entonces, bueno, todo esto es un proceso, que ojalá fuera algo de un día o de dos, pero esto es un proceso que requiere pues de mucho trabajo también interno, ¿no? Sí, porque volver a regular un sistema nervioso que igual lleva muchos años cronificado en de estos estados de supervivencia de los que hablabas, o incluso en los dos, ¿no? Porque a veces también vamos como pivotando. Sí, es lo eh, habitual, de hecho, ir pivotar. alternando entre el simpático y el dorsal. Lleva tiempo, ¿no? Al final hay que crear nuevas
estructuras, redes neuronales que permitan nuevos caminos y eso no es de un día para otro, ¿no? No es un pensamiento de, que no estoy en peligro, vale, ya lo sé. No, No, no es tan sencillo porque, como digo, el sistema lo que va a querer es que sobrevivas por encima de todo. Y como digo, al sistema nervioso lo que le entusiasma es utilizar las vías que ya conoce. Entonces, hay una cosa que también quiero aclarar, porque esto es bastante habitual encontrar este concepto un poco equivocado, y es que el concepto de regulación del sistema nervioso no tiene nada que ver con el estado de estar en calma. Esto es un error que mucha gente también tiene, ¿no? Porque ahora todo esto de la somática y de la regulación del sistema nervioso es como que se está moviendo mucho, sobre todo en redes, hay mucha información con esto. Y no todo el mundo termina de entenderlo bien. Regular el sistema nervioso no significa llevarnos permanentemente a la calma de manera constante, ¿no? Me he alterado por algo y voy a regular mi sistema nervioso para encontrar la calma. No. Regular el sistema nervioso significa poder estar con la activación que se ha generado en mí sin huir de ella, sin disociarme y pudiendo sostener el proceso que está teniendo lugar con la presencia interna de poder estar ahí con eso, ayudándome a mantenerme presente mientras el proceso está teniendo lugar, ¿no? Entonces, esto es importante aclararlo porque mucha gente piensa que regular el sistema nervioso es llevarse a la calma de manera constante y no tiene nada que ver. O sea, aquí tenemos que aplicar el concepto de lo que se llama la ventana de tolerancia, ¿no? Yo tengo una ventana, es decir, un margen en el que yo puedo activarme, tener un estado, me enfado, o estoy triste, o me ha pasado algo, donde yo puedo estar presente sin que me pase nada, digamos, sin que aparezcan todas estas respuestas disociativas o de ansiedad, que este es el otro camino, ¿no? Normalmente aparece por debajo estos estados disociativos de congelación o por encima los estados de ansiedad de activación brutal, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una ventana suficientemente grande como para moverme dentro de ella, yo puedo sostener procesos de activación sin irme, sin desconectarme de lo que me está pasando. Entonces, claro, lo que yo me encuentro y lo que suele pasar es que las personas no tienen mucha ventana de tolerancia y en cuanto pasa cualquier cosa, o sea, su vida ya está en un nivel de estrés tan al borde que cualquier situación que pasa un poco, pues un evento, una noticia, una discusión con la pareja, dispara todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, aprender a regularse es un proceso que requiere tiempo, efectivamente, como bien dices, porque se necesita la creación de nuevas vías neuronales, de nuevas formas de estar en el mundo, y eso es un entrenamiento. Yo siempre digo que esto no es como ir al gimnasio y pensar que en 3 días te vas a ver los abdominales. Pues no, te los vas a ver. Vas a tener que trabajar un poquito más para que tu músculo pueda aparecer, ¿no? Pues un poco aquí pasa lo mismo. al final es como un músculo también, ¿no? El músculo somático, que digo yo, Sí, el crear la capacidad en el cuerpo y hay que entrenarla, claro, y esto implica, sí, siento una emoción y me quedo con ella, ¿no? sí. Las emociones al final, digo, están para eso, ¿no? No están para huir de ellas, están para sentirlas. No, de hecho, son información muy importante lo que nos traen las emociones, ¿no? Que nos indican una acción a llevar a cabo. Si yo estoy enfadada, es una acción de poner límites o de decir que no, ¿no? De enfrentarme a algo que estoy sintiendo como abusivo hacia mí. Si siento tristeza, pues probablemente mi cuerpo necesita entrar en un estado de recogimiento, de silencio, de soledad a veces incluso, ¿no? Si tengo miedo, pues hay una sensación de necesito protegerme, necesito encontrar ayuda. ¿No? Entonces, todas las emociones tienen un fin para la vida, pero claro, no nos han enseñado tampoco a estar con las emociones. Ten en cuenta que hay lugares, yo claro, pienso en pacientes que tengo, ¿no? Familias donde se prohibía la ira o el enfado, ¿no? No te podías enfadar. O familias donde lo que no se podía era llorar. Entonces, claro, todo eso queda ahí retenido de todas las veces que quisiste llorar y no pudiste, de todas las veces que te quisiste enfadar y no pudiste, ¿no? Cada uno dependiendo de su familia, de su historia, de su contexto. Pero todo eso requiere también el aprender a estar con esas emociones. Además, hay como una creencia, que esto yo me lo encuentro mucho en consulta, ¿no? De la gente que piensa que cuando va a contactar con una emoción con la que no ha tenido habitualmente contacto, porque su vida no lo ha permitido,
tienen la sensación de que no quieren entrar ahí porque si entran ahí se van a quedar ahí para siempre, ¿no? O que van a perder el control. Esto pasa mucho cuando no se ha permitido la ira, por ejemplo. Entonces la gente le da mucho miedo enfadarse o mostrar ira porque piensan que se les va a ir de las manos y entonces, a ver, hay que aprender y eso además el cuerpo nos ayuda mucho también cuando lo aprendemos a utilizar bien, porque el cuerpo es un gran aliado en todo esto, es el que nos trae la información y es el que nos puede ayudar a sostener estos procesos de sentir una emoción, de saber que una emoción viene como una ola, que tiene un pico, que luego baja y que tú te acompañas y que usas tu respiración y bueno, que usas una serie de cosas para poder estar ahí presente con lo que está pasando, ¿no? Y entonces hay que ir poquito a poco, precisamente porque la seguridad es la base de todo esto, es decir, que el sistema nervioso no sienta que está en peligro, porque en el momento que sienta que está en peligro se va a poner a defenderse. Entonces hay que ir aproximándose a esto de una manera muy progresiva, muy poco a poco, para que el sistema no perciba peligro y que la persona sienta, ah, ok, esta dosis la puedo sostener. Y Eso es. entonces puedo estar aquí con este enfado pequeño, con esta sensación que tengo en el cuerpo cuando estoy enfadada, y puedo además moverme dentro de mi sistema, ir a lugares donde puedo relajar esa sensación, luego retomar otra vez la sensación de enfado o de tristeza o lo que sea, ¿no? Y entonces aprender a moverse dentro de su propio sistema interno. Claro, para mí, yo lo pienso ahora, si te lo cuento, digo, qué bonito es, ¿no? Ser testigo de esto. Siempre digo que me siento muy honrada por ser testigo de los procesos de mis pacientes, pero realmente es un proceso bonito incluso de vivirlo, ¿no? De sentirlo internamente cuando dices, ostras, estoy, con perdón, hecha una mierda, me ha pasado no sé qué, estoy súper triste, pero puedo estar aquí con esto, ¿no? Puedo Y sostenerlo, sí. puedo sostenerlo y me siento fatal y me siento, de verdad quiero que esto se acabe, porque, a ver, no estamos hablando de procesos agradables, ¿no? Y parte de este aprendizaje es sostener la incomodidad de estar ahí. Pero cuando aprendes que esto también forma parte de estar vivo, ¿no? De decir, bueno, estoy sufriendo o lo estoy pasando mal, pero eso significa que estoy viva. El día que, el día que se acabe todo esto será porque seguramente esté bajo tierra, pero mientras esté aquí, entonces, bueno, me voy dando cuenta de que poco a poco voy ganando esa capacidad de poder estar y sobre todo cuando voy ganando esa capacidad, una cosa muy bonita que siempre dicen los pacientes es, ay, y me di cuenta de que esto en otro momento me hubiera sobrepasado, pero hoy qué bien, estuve ahí y oye, lo pude sostener y qué bien, oye, no qué bien, qué agradable, sino qué bien que pude, ¿no? Entonces Puede. son pequeñas victorias que las personas también manifiestan porque las viven y es muy bonito de sentir, ¿no? Cuando vas ganando esta capacidad. Qué bonito, Rosa. Además, como lo cuentas, aún es más bonito. Te quería preguntar, ahora que estábamos hablando de cuerpo, ¿cuáles son los síntomas más comunes de somatización que se dan tanto en el estado de activación del simpático como en el de congelación de dorsal? Pues mira, las más habituales y las primeras que suelen dar el toque, digamos, eh, es alteraciones en el sueño. Estas son de las primeras. Alteraciones a nivel intestinal, estas son también de las primeras. O sea, suelen Me ser las suenan más todas. Me suenan de haberlas vivido un poco. suenan un poquito, ¿no? Entonces, las más habituales que yo me encuentro son, lo que te digo, problemas en el sueño, insomnios de todo tipo, problemas intestinales, ¿no? Alternancias entre diarreas y estreñimiento o sensación de que tengo muchos gases, ¿no? Cualquier estado de alteración a nivel. Disbiosis, Esto ya sí, esto ya luego son las etiquetas, que ya cuando uno va al médico, ay, es que me pasa esto, y entonces ya te ponen la colon etiqueta de que tiene. irritable. Claro, entonces ya te ponen ahí, te cuelgan el cartel y ya tienes eso, ¿no? Ya tengo esto. Y no tienes eso, ¿no? No tienes en el sentido de que no posees un colon irritable. Es un proceso que tu cuerpo te está intentando comunicar de, oye, estoy sufriendo, siento que necesito que sepas que estoy en peligro, ¿no? Y te lo digo por aquí, ¿no? Entonces te lo Además, digo mira por el ahí. colon irritable, que yo a veces digo, o sea, bueno, yo he sido diagnosticada del colon irritable, pero digo, estás diciendo que es un colon que se irrita solo. No, algo le pasará, ¿no? Algo estará pasando para que el colon Pero se es, irrite. claro, exacto, es que el mismo nombre ya te está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que él se está irritando por ti. Entonces, a lo mejor hay ahí un mensaje que es posible escuchar, ¿no? Pero bueno, esas son las cefaleas, migrañas, bruxismo, esas son las típicas. Dolor, tensión muscular,
todo lo que tenga que ver con dolor, trapecios, cuellos, cervicalgias, lumbalgias, o sea, todo eso son somatizaciones casi siempre también. Por lo que te decía antes de la fascia, o sea que es que luego hay mucho ahí que relacionar. Hipertensión, la hipertensión a veces también. Bueno, es que luego aquí tienes toda la batería de somatizaciones más habituales. Yo como fisio las que más veía obviamente eran estas, las Sí, pero yo de... es que he hecho un recorrido no tan profundo como tú, pero bueno, yo he sido quiromasajista también, tuve un Mm, centro en Madrid y me pasaba lo mismo, ¿no? Que al final encontré en lo físico la parte emocional y acabé haciendo el cambio. Ahora soy terapeuta, me dedico también a la parte emocional. qué Y, bien. y bueno, lo que me encontraba mucho también, que no lo trataba yo como quiromasajista, era mucho autoinmune. A ver, es que hay que tener en cuenta una cosa, las autoinmunes, claro, el sistema nervioso, es que esto habría que aclararlo también, cuando uno va al médico, es que esto tampoco te lo explica nadie, entonces yo entiendo que la gente esto se pierde, ¿no? Pero hay que entender que el sistema nervioso y el sistema inmune trabajan de la mano. O sea, las primeras células de nuestro cuerpo que detectan lo que está pasando cuando el sistema nervioso detecta lo que sea, son las células inmunes, precisamente porque se mueven a lo largo de todo nuestro organismo, entonces son las primeras en recibir la información que viene del sistema nervioso. Entonces casi habría que hablar del sistema neuroinmune. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en estados de activación alta o en estados de congelación, el sistema inmune va a responder igual, o con estados de hiperinmunidad o con estados de hipoinmunidad. Entonces aquí es donde entran las cuando estamos con el sistema inmune más a tope de lo que debería, ¿vale? Con lo cual aquí aparecen las autoinmunes, ¿no? De lo de tu cuerpo te ataca a ti mismo. Yo, por ejemplo, pasé Ejemplo, por esto. yo tengo un hipotiroidismo de Hashimoto, que es el autoinmune. Claro, pero ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de los ejes metabólicos, es Sí. decir, de la afectación del eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Entonces, pero que todo esto se da al mismo tiempo, o sea, quiero decir que es que, claro, es todo a la vez. Pero cuando hablamos de las primeras fases de la autoinmunidad, lo más frecuente es que surjan tipo inflamaciones de tipo artrítico, ¿vale? Estas artritis, dolores articulares, sensación tengo las manos inflamadas, ¿no? O mucho de lo que hay cuando hay los primeros estadios de hipoinmunidad son estas personas que se ponen malas todo el rato. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo Claro, llegué a un punto, bueno, tuve que parar mi vida, tuve que coger la baja, parar las grabaciones de radio, tenía el club de meditación, que sigo con él, lo tuve que parar, porque yo literalmente quedaba a tomar un café, aunque fuera en la cafetería debajo de mi casa, una horita, y cuando subía estaba mala, con fiebres y todo, ¿eh? O sea, tuve que parar claro. totalmente mi vida de forma radical. No podía hacer Claro, porque nada. Sacar a mi perro me implicaba recuperarme después. claro, el sistema inmune estaba respondiendo o siendo el espejo de lo que estaba pasando en tu sistema nervioso. Si tú estabas en un sistema nervioso colapsado a nivel dorsal, tu sistema inmune estaba colapsado también en hipofunción. Entonces, pues todas las infecciones del mundo, todas las cosas del mundo, pues te pones malo todo el rato, ¿no? Y el que está en hiperinmunidad, yo ya te digo, como yo tenía un cuadro más simpático tónico, a mí de pronto, imagínate, además como fisio, empecé a tener artritis en las manos. Ay, Entonces, claro, para mí fue como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Entonces, me acuerdo que fui al médico, lo típico, cuando todavía no tenía idea de todas estas cosas. te hacen Y pruebas, a ver claro, la qué es. analítica, y entonces, no, es que tienes el factor reumatoide alto, te vamos a mandar al endocrino, ¿no? Tal, y entonces allí te veía, y entonces te decía que ya lo único que podías tomar eran antiinflamatorios el resto de tu vida. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, no puede ser, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, ya cuando aprendí de qué se trataba, entendí que era un reflejo, ¿no? De lo que estaba hablando de mi sistema nervioso. Entonces, que necesitaba aprender a entrar en estados de regulación, aprender a manejar pues esta ira desenfrenada que yo tenía. Yo era de las que se enfadaba por todo y siempre estaba de mal humor y yo me gritaba todo el rato, o sea, yo era insufrible. Lo pienso muchas veces, digo, madre mía, Yo he sido al ¿en revés, he qué sido de las que reprimía mucho la ira Claro, y he sido llorar. Y no hace tanto que he empezado como a permitirme expresar más la ira y las primeras veces, al principio no sabía. O sea, cuando alguna vez la había expresado había sido en plan, aguanto tanto, 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 tanto que el día que la claro, siento exploto, ¿no? Y cuando empecé a expresarla, hasta había veces que me quedaba como observando mi propia ira y pensando.
Oye, pues no está mal, ¿no? Esta emoción es como muy energética. Claro, yo estaba acostumbrada a la Claro, tristeza que te deja como muy apagada. claro. Y yo cuando al final me enfadaba la transformaba, ¿no? Lo que me permitía expresar a mí misma la tristeza, me ponía a llorar. Entonces de repente era como, qué energética es esta emoción, ¿no? Me parece como que me activa, que me da ganas de hacer cosas, de tomar acción, de poner límites. Claro, es que es así, efectivamente. La energía de la ira es una energía de movilización, porque se supone que está hecha o que la tenemos para eso. Pues yo siempre lo comparo con los animales cuando te enseñan los dientes, ¿no? Cuando te dicen, ojito, ¿Verdad? que te está... Es un Claro, límite. exacto, entonces la ira bien entendida, lo que Gabor Mate, por ejemplo, llama la ira saludable, es esta, es la de enseñar el diente, es la de decir, oye, no, así no, esto no. Y esto ya es ira, ya puedes manifestar, oye, te estoy diciendo que no, a lo mejor te lo digo en un tono de voz un poquito más elevado, pero sigo manteniéndome dentro de mi ventana, ¿no? Dentro de este Zona proceso interno tolerable. en el que, claro, que yo me noto enfadada, pero no estoy perdiendo los papeles, no me estoy yendo de... Claro, entonces estoy ahí conectada con lo que me estoy sintiendo, pero te estoy diciendo, oye, así no, aquí no, o el límite que quiera poner, ¿no? Sin embargo, en la tristeza es justo todo lo contrario. La tristeza es una emoción de recogimiento, de aislamiento, entonces de baja energía, voy a quedarme aquí hecha un ovillito, entonces claro, eso no moviliza nada. Por eso también es verdad que las personas que están más atrapadas en los estados simpático-tónicos, Debe eh, ser más la ira, ¿no? La emoción sí, principal. es la ira o la huida, o sea, hay esta cosa de la lucha o de la huida. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de perfiles, y yo te lo digo porque yo lo experimentaba, claro, son muy funcionales, porque te permiten hacer muchas cosas al cabo del día. Tú estás siempre ocupada, siempre estás haciendo cosas, porque sientes que tienes mucho que hacer y eso es muy simpático tónico. Y muchas veces es una manera de huir de lo que estás sintiendo. Además, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, cuando me noto un poco así descentrada, tal, me pongo a limpiar. Claro, Es lo efectivamente último es que yo una... haría, ¿no? Yo es como de, no, yo eh, quiero parar, estoy muy mal. Claro, entonces cada uno tiene como una manera de estar en el mundo y una tendencia, ¿no? Y aunque tú y yo nos hayamos regulado y hayamos aprendido a gestionar todo esto, siempre vamos a tender a tener una energía que va a tirar en una dirección. La tuya va a ser en un sentido, la mía va a ser en otro, ¿no? Y entonces también conocerse desde ahí está bien, porque reconoces cuáles son los momentos en los que estás en un estado que no es tan frecuente para ti. Y entonces dices, ay, mira, bueno, pues también me voy a permitir estar aquí, ¿no? Y a Igual mí que tú decías, qué bien que estoy con la ira y qué bien que, cuánta energía, porque pues es el también. verlo desde un lugar de incluso de curiosidad, como de Eso exploración, es. en plan de, ay, mira, está pasando esto. Y en otro momento no hubiera llegado a sentir la ira, me hubiera puesto directamente triste a llorar. Y ahora sí estoy permitiendo esto y además es energética. Y cómo noto como mis hombros, ¿no? Los brazos, que yo además siempre suelo, a una tengo, ¿no? Como algunos síntomas que no he conseguido sanar a nivel físico y entre ellos es el dolor corporal, tengo mucha tensión aún de cuello, va bajando, la verdad, con los años, pero bueno, aún lo arrastro. Y cuando he sentido la ira, de repente notaba, claro, todo el cuello, la cabeza, la mandíbula, los hombros y dije, ostras, esto es lo que siempre me duele, porque claro, como no lo expreso, aquí está todo Ahí somatizado. se queda, Y cuando claro. sentí la ira, supe reconocerlo en plan de, es que es esto. Claro, y lo notas en tu cuerpo y lo puedes procesar a través del cuerpo. En somática hay ejercicios muy bonitos de permitirse descargar esa energía, ¿vale? De forma progresiva y de forma poquito a poco, para que la persona sepa qué tiene que hacer cuando siente toda esa energía. Porque al final, efectivamente, si no hay una descarga de toda esa energía, cuando hay mucha, como te decía antes, la fascia responde y si una fascia se empieza a densificar, la fascia se contrae. Y aquí hay una cosa importante que ya que lo mencionas te lo digo para que lo sepas, y es que la fascia tarda en regenerarse entre 1 y 2 años. Me lo han Entonces dicho, tú, sí. claro, Y entonces, por eso yo creo que aún me está costando soltar estos estados, porque yo ahora noto que a nivel emocional, obviamente aún tengo mis vaivenes, pero estoy muchísimo más regulada, más estable, me noto que sostengo súper bien las cosas y digo, porque el cuerpo no acompaña esto. Y a veces te frustras un poco y hay que tener esta paciencia, ¿no? De las fastidias llevan su proceso y entender que claro, este es el proceso del cuerpo. efectivamente hay que, a ver, al cuerpo hay que verlo. Es que esta frase que has dicho literal es la que escucho siempre, es que el cuerpo no me acompaña. Y el cuerpo, claro, el cuerpo no es un acompañante, ni es un colaborador. Tú eres tu propio cuerpo. Entonces, todo lo que tu cuerpo te trae es información.
Cuando te está diciendo que todavía tiene tensión ahí, te está diciendo, llevo todavía la memoria de todas esas veces que aquello no se expresó o de la ira que no pudo darse, lo que sea, ¿no? Y entonces entrar en un diálogo con tu propio cuerpo cuando aparece esa frustración y decir, en lugar de mirar a mi cuerpo con juicio y decirle, es que no me estás acompañando, ¿no? Y enfadarse uno casi más porque es que el cuerpo no me acompaña, decirle, ah, ostras, es que esto todavía lo llevas ahí por mí, porque lo estás llevando por mí, ¿no? En algún lugar esto se tuvo que guardar y se quedó ahí. Entonces, ahora que lo sé, y soy consciente de estos tiempos que tiene el cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo es como la tierra. O sea, tú no puedes plantar una semilla y pretender que mañana ya tenga la planta, la flor y ya haya hecho todo el proceso. O sea, el cuerpo tiene los tiempos lentos de la tierra, entonces hay que permitirse también decir, bueno, permanezco aquí con esto, acompañando este proceso que mi cuerpo también está teniendo, porque la mente es rápida, la mente quiere ir siempre por delante, pero el cuerpo tiene otro ritmo. El cuerpo es, ahora no, así no. Y entonces te lo dice así, a través de estas tensiones, ¿no? De todavía no. Todavía llevo aquí la memoria de todo aquello. Entonces poder mirar al cuerpo con un poco más de amor y de compasión, ¿no? Y de Yo agradecimiento digo sobre justo todo. eso, ¿no? Mucho amorcito a estos procesos porque al final está guardando lo que tú no has podido guardar, ¿no? Lo has Sí, descargado ahí, esa es el almacén, ¿no? De memorias e- emocionales. Entonces, exacto. bueno, como mucho amorcito a él que está ahí por nosotros. Por favor. Yo, además, mira, he escrito un libro que lo he sacado hace poco y me acuerdo siempre o sea, se llama Socorro, mi cuerpo habla en arameo y es en honor, que lo cuento en el libro, a una paciente que me acuerdo en la época de cuando era fisio, que siempre venía y yo ya entonces no tenía esta frase típica de lo de, no, pero bueno, tienes que escuchar a tu cuerpo y tal. Y entonces esta chica me acuerdo que me decía, pues chica, yo lo escucho y yo no lo entiendo. Y me decía, me debe hablar en arameo porque yo no lo entiendo. Y me decía, claro, entonces de ahí me acuerdo mucho de eso y entonces eso fue lo que utilicé para el título del libro, porque ahí cuento un poco cómo los síntomas que vivimos tienen el origen en todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, está contado además de una manera que se entiende muy fácil para todo el mundo, donde puedes entender cómo un problema en la piel, cómo tu forma de mirar, cómo todo lo que el cuerpo recibe como información eh, condiciona la forma en que nuestro sistema nervioso está actuando en el cuerpo. Entonces, creo que es importante, a mí siempre digo que me encanta la divulgación y me encanta colaborar en estos espacios, porque cuanta más gente sepa realmente cómo empezar a escuchar al cuerpo, habrá más personas viviendo un poco más en paz consigo mismas, ¿no? Porque precisamente el hecho de comprender, no nos podemos quedar solo en el comprender, pero el hecho de comprender nos da tranquilidad también, ¿no? Ayuda Nos da muchísimo, ¿no? cierta, Te quita claro, esta parte, pues eso, ¿no? De hay algo mal en mí, hay algo que no estoy claro, haciendo de bien, hay algo juicio. que no está bien en mi cuerpo, en mi sistema nervioso. Es como, ah, no, que aquí hay unos procesos detrás. Y mira, son así, hay más gente que los comparte conmigo, aunque cada proceso sea único. Efectivamente. Y cuando te escuchas, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo veo en los espacios que tengo grupales, cuando la gente cuenta sus historias, ¿no? Y siempre hay alguien que dice, ay, gracias por haber contado esto porque me he visto reflejada. Y entonces nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo camino, ¿no? En el mismo, sí, en el mismo camino. Unos como, yo esto lo contaba Urmate, me acuerdo de una de las clases que decía, vamos todos caminando el mismo camino, solo que unos van andando, otros van cojos, otros van en silla de ruedas, otros van corriendo, ¿no? Y cada uno, pero todos vamos andando el mismo camino. Entonces, a veces unos ayudamos a otros para que vayas avanzando, ¿no? Entonces, y es muy bonito porque al final te das cuenta de que efectivamente, aunque a cada uno le duele lo suyo, porque al final esto también es, hay que nombrarlo, ¿no? A mí me duele lo mío, a ti te duele lo tuyo, y aunque compartamos, eh, estamos solos, pero no lo estamos. O sea, es como, vale, yo tengo mi proceso, pero sé que hay otras personas que también lo están viviendo, ¿no? Y nos podemos entender, nos podemos acompañar, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de todo es ese acompañar.
es poder acompañarse a sí mismo, uno a sí mismo, acompañar a su cuerpo, hacer presencia consigo mismo, hacer presencia con el otro, acompañar al otro. Es lo que me parece que falta mucho, ¿no? De eso. Pues Rosa, se nos acaba el tiempo, así que me voy a quedar con esta palabra tan bonita para cerrar, acompañar, que es lo que hacemos nosotras y bueno, lo que podemos hacer en el mundo en general, ¿no? El acompañarnos a nosotros y desde ahí acompañar a todos los demás. Y bueno, no sé si te apetece dejarnos tus redes sociales, tu web, cómo pueden contactar contigo, hacer sesiones uno a uno, tienes también programas grupales, vas a hacer además ahora en septiembre el curso de somatización, o sea que a lo mejor alguien tiene interés en algo de esto, ¿cómo Sí, pueden bueno, contactar? en septiembre lo que inicia es un curso para profesionales, una formación en acompañamiento somático integrativo bueno, pueden encontrar en mis redes. Mis redes son, en Instagram soy arroba fisioterapia del trauma, mi web se llama elcaminodelcuerpo.com y, bueno, el libro que ya lo he dicho se llama Socorro, mi cuerpo habla en arameo, que está en Amazon y ahí está toda la información de todo lo que hago. Entonces, las sesiones uno a uno es cierto que ahora mismo la agenda está cerrada, tengo lista de espera, pero en los espacios grupales, que hay un espacio grupal que se llama los círculos somáticos, ahí trabajamos todo esto. Las personas tienen un montón de material ahí para empezar a trabajar a su ritmo y luego tenemos las llamadas conmigo y yo les voy acompañando precisamente en todo su proceso. Entonces, ahí tienen, para encontrarme, pues ahí tienen un montón de opciones. Jo, pues Rosa, maravilloso, ha sido un súper placer tenerte aquí, además un tema para mí muy importante, ¿no? Porque lo he vivido en carnes. Y millones de gracias, de verdad, millones de gracias por toda la información. Espero que muchas personas resuenen con esto porque sé que les va a ayudar muchísimo a los que estén viviendo procesos así. Y bueno, un placer. Siempre estás invitada a una segunda parte si algún día te apetece. Claro, cuando queráis, ha sido un placer para mí estar aquí contigo además, así que muchas gracias Gracias también por acompañarnos por mutuamente en esta acompañarnos. Y charla. bueno, gracias también a todos los oyentes que nos escuchan los lunes en directo a las 2 en Relax FM y que pueden encontrarnos luego en cualquier plataforma de podcast, también en YouTube. Y bueno, si quieren encontrarme a mí en redes, yo soy Beatriz Gómez, tengo también el Club de Meditación, que el Instagram se llama el Club de la Calma, y os animo a seguir también a Relax FM para no perderos ninguno de los programas. Así que bueno, Rosa, un placer y Un hasta la placer. próxima. Muchas gracias. Hasta la A próxima. ti.